Nuestro próximo expositor es el señor Antonio María Delgado. Él es periodista, él trabaja en el Miami Herald, todos lo hemos leído sus trabajos y en mi caso particular, en mi caso personal como venezolano, me siento orgulloso de que Antonio María Delgado sea venezolano también. Me parece extraordinaria su ecuanimidad. Así que le entrego la palabra a Antonio María Delgado del Miami Herald. Muchas gracias y quería agradecer a los organizadores del teleevento por haberme invitado el día de hoy. Es un poco peculiar salir a explicar lo que está pasando en Venezuela con la libertad de expresión, siendo un periodista y viendo desde Miami lo que está ocurriendo en el país. Para empezar, yo comentaría que la libertad de expresión, tal como la conocemos nosotros en Estados Unidos o la interpretamos o puede ser interpretada por la mayoría de países latinoamericanos, simplemente ya no existe en Venezuela. Dejó de existir al cabo de 18 años de un proceso de transformación político-cultural emprendido por el chavismo, donde terminó convirtiendo a la prensa y al periodista venezolano en enemigos de Estado. Hoy en día se cubren noticias en Venezuela, pero no se cubren en un ambiente de libertad. Se realizan, esta labor periodística se realiza a través de actos de valentía que todavía emprenden periodistas venezolanos y medios de comunicación de venezolanos, desafiando lo que es una actitud sumamente hostil, una persecución constante, un proceso de criminalización de la actividad que ha limitado el ejercicio periodístico. Tenemos casos recientes donde periodistas han sido agredidos físicamente. Tenemos casos de periodistas que se han visto obligados a salir del país tras haber sido amenazados directamente por altos integrantes de la cúpula del gobierno. Tenemos medios de comunicación demandados y cuyos directivos se han visto obligados también a salir del país. Y quienes se quedan trabajando aún valientemente tienen que presentarse regularmente ante las cortes para poder justificar su actuación, para poder demostrar, primero, que no han escapado, pero segundo, bajo un constante ambiente, de una constante amenaza de poder terminar perdiendo la libertad si continúan informando. Esto, como creo que se ha mencionado aquí previamente, empezó de un tiempo para acá. Una de las primeras cosas que hizo el chavismo al llegar al poder y al entender que iba a empezar un proceso que terminaría convirtiéndose en una dictadura, si bien tratando de mantener alguna fachada democrática, era que el control de la información, del poder manipular la interpretación de los hechos y de la historia, iba a ser fundamental. Iba a ser fundamental porque necesitaba, de alguna manera, justificar este proceso de transformación económica, social y política que pretendía asumir. Y eso significaba que iba a poner a la prensa no solamente en una situación de hostilidad, que realmente que existe en realidad en todos los países del mundo, siendo el papel del periodista muy incómodo para los factores de poder, por su empeño, por tratar de ver qué es lo que realmente pasa detrás de los eventos y de las cosas. Sino que era sumamente importante porque necesitaba crear esta narrativa esta narrativa revolucionaria para poder transformar y hacer los cambios que quería tomar. Eso significa que necesitaba eventualmente crear una hegemonía comunicacional en el país, necesitaba destruir aquellos medios de comunicación que les eran adversos, y lo terminamos viendo con el cierre de RCTV, lo terminamos viendo con la eventual compra de Globovisión por parte de amigos del chavismo, para poder terminar controlando el libre flujo de información en Venezuela. Esto se ha ido acentuando con el correr del tiempo, al día de hoy que las
pocos medios de comunicación que se atreven todavía a informar se están viendo obligados a, en ocasiones, esperar que la prensa internacional publique las noticias porque ellos no se atreven a hacerlo directamente, sabiendo de que cualquier acción de cobertura, incluso no solamente a nivel de directiva de los medios, sino directamente de los representantes de la prensa, podría ser pagado con cárcel, podría ser pagado con sanciones, multas e incluso agresiones físicas. Las diferentes ONG que estudian y analizan la situación de la prensa en Venezuela han contado que son decenas de casos todos los años donde periodistas han sido o maltratados por los grupos paramilitares que llaman colectivos en Venezuela, o han sido sujetos a sanciones por parte de representantes de la Guardia Nacional, o terminan siendo catalogados como enemigos del Estado y de repente terminan enfrentando juicios ante jueces militares. Como mencionaba Ricardo Trotti, el pronunciamiento de esta ley que sacó la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, que se llama la Ley del Odio, básicamente le da a las autoridades venezolanas carta blanca a arrestar, encarcelar y enjuiciar a cualquier persona que presente algún mensaje político que considere adverso al régimen. Lo que en esencia están haciendo es criminalizando la opinión en Venezuela. Este ambiente obviamente es demasiado hostil para el libre ejercicio del periodismo en Venezuela, y entonces lo que termina imponiéndose en el país en diferentes grados es la instauración de la autocensura por parte del periodista, quien tiene que medir sus palabras so pena de no excederse, so riesgo de no excederse y terminar siendo encarcelado por lo que escribe o por lo que opina. Este proceso de transformación político-cultural continúa en Venezuela. Mucho de esto es evidente y puede verse simplemente monitoreando la evolución de la cobertura mediática en el país, pero también está registrado en documentos internos del gobierno, donde este proceso de transformación y la necesidad de crear esta hegemonía comunicacional ha sido plasmado en diferentes momentos. En un informe que nosotros obtuvimos en el 2013, se habla claramente sobre la necesidad de terminar de controlar la gran mayoría de medios en el país, cosa que ha sucedido, principal con excepciones, pero ha sucedido, para poder empezar un proceso de transformación cultural y terminar yendo en contra de los valores capitalistas o valores imperialistas que según ellos todavía siguen instaurados en la cultura venezolana, de manera de que para ellos esta revolución cultural formaba parte de una gran necesidad para poder continuar con este proceso de transformar al país a un régimen de corte castrista o similitudes de castristas. En este momento, y en la medida de que el régimen de Maduro termina estableciendo esta fase de autoritarismo, terminando de convertirse mucho más dictatorial de lo que ha sido y terminar alejándose de la necesidad de mantener esta fachada democrática porque ya no tiene credibilidad en el plano internacional, sí podemos, o más bien tememos, de que esto termine recrudeciendo este combate que tiene, esta guerra que tiene abierta contra los medios de comunicación, contra los periodistas, y es muy probable que veamos un recrudecimiento de la represión hacia el periodismo en los próximos meses, en la medida de que ellos se vuelven más dictatoriales. Para los que nos encontramos fuera del país, todos los periodistas que estamos en el exterior, y cada vez somos más, el periodista se está viendo obligado a salir, no solamente al igual que el resto de la población venezolana, para huir el colapso económico que no permite a la clase media, no permite a los trabajadores poder alimentar a su familia, pero sino porque directamente están siendo amenazados y corren el riesgo de ser arrestados o
o lesionados. Muchos de nosotros que estamos acá y en este número cada vez mayor de periodistas nos gustaría volver a regresar al país eventualmente y poder trabajar o desempeñarnos en este apostolado que es el periodismo bajo condiciones de libertad algún día. Ese es el anhelo de muchos de nosotros. Pero mientras tanto, me parece que es importante para el resto de los países de la región que miren este trayecto que ha recorrido Venezuela después de la instauración de un régimen que desde un principio se dio cuenta que tenía que controlar absolutamente la información y considerarlo como un ejemplo de las cosas de la tragedia que puede devenir en un país cuando cae en control de este tipo de regímenes. Gracias. Muchísimas gracias al periodista Antonio María Delgado, periodista de El Nuevo Herald. Quiero darle las gracias también, lo mencioné al principio, pero lo quiero reiterar porque nos ayudaron con la promoción del evento, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, APVEX, y también hay presente una comisión del Colegio Dominicano de Periodistas en la Florida. También muchas gracias a ustedes.